Hola, buenos días, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Hoy vamos a avanzar un poquito en el desarrollo de contenido. Vamos a retomar la idea del producto cartesiano que presentamos la semana pasada y de ahí vamos a definir las relaciones entre conjuntos y vamos arriba al concepto de funciones en el que nos vamos a quedar eh, a profundizar un poquito más. Repasando lo que habíamos trabajado la semana pasada, el producto cartesiano entre dos conjuntos dados A y B es un nuevo conjunto distinto a A y distinto a B que contiene todos los pares ordenados que se pueden formar, de modo que el primer elemento corresponde al conjunto A y el segundo elemento corresponde al conjunto B. Es decir, para verlo con un ejemplo, si yo tengo el conjunto A formado por los números 1, 2 y 3 y el conjunto B formado por las letras A y B, el producto cartesiano entre ellos va a ser un conjunto que en vez de tener elementos individuales, es decir, de tener números o letras, va a tener pares ordenados, es decir, conjuntos en los que hay dos elementos que siguen un orden. El orden está dado por eh, los conjuntos que se multiplican. Acá si yo hago A por B, entonces en cada par ordenado el primer elemento será de A y el segundo elemento será de B. Allí aparecen entonces los 6 pares ordenados posibles, ¿sí? En los que están combinados todos los elementos de A y todos los elementos de B. Yo podría generar con esos dos conjuntos también un producto cartesiano B por A, que sería un conjunto que también tendrá 6 pares ordenados, pero en el que en cada par ordenado el orden de los elementos es inverso al del A por B. Es decir, aparece primero un elemento de B y luego un elemento de A. Hay una duda que se repitió bastante a lo largo de los trabajos que ustedes me presentaron, que tiene que ver con que si es importante el orden en el que aparecen los pares ordenados en el conjunto. Bueno, no, yo les decía a ustedes que no es importante el orden de los pares ordenados, lo que sí importa es el orden dentro de cada par ordenado. Quiere decir esto siempre, el primer elemento debe corresponder al primer conjunto considerado y el segundo elemento al segundo conjunto considerado. Pero entre ellos, por ejemplo, el producto A por B lo podríamos escribir de esta manera. Allí están presentes todos los pares ordenados, pero sin seguir un orden predeterminado. Bien, vamos a dar un paso más. Conociendo la idea de producto cartesiano, entonces tomamos un nuevo ejemplo, el conjunto A formado por los números 1, 2 y 3 y el conjunto B formado por los números 5, 5 y 10. Si yo quisiera armar el producto cartesiano, voy a armar un conjunto que tenga 9 pares ordenados, es decir, cada uno de los 3 del primer conjunto estará relacionado con cada uno de los 3 del segundo conjunto. Vamos a llamar relación entre los conjuntos A y B a cualquier subconjunto de este producto cartesiano, es decir, a cualquier conjunto que contenga algunos elementos de este producto cartesiano. Por ejemplo, yo podría generar la relación 1 formada por 3 elementos, ¿sí? O la relación 2 formada por estos 4 elementos que muestra en la diapositiva. La relación 3 podría tener un solo elemento, la relación 4 podría tener 5 elementos y así podría formar muchas relaciones porque la manera de generar relaciones a partir de un producto cartesiano es tomar algunos elementos con algún criterio, 1, 2, 3 o 4 los elementos, o 5, los que sean, y allí con a ese subconjunto lo llamamos relación. Ahora bien, hay algunas relaciones que son especialmente importantes y a las que les vamos a dedicar un buen tiempo de nuestro año de estudio. Esas son las que se llaman funciones. ¿Cuáles son las funciones? Son relaciones en las que todos los elementos del primer conjunto aparecen en la relación y lo hacen una sola vez. Esto, en términos técnicos, se dice que una función entre dos conjuntos, una relación entre ellos que cumple existencia y unicidad. Quiere decir esto que existencia que todos los elementos del primer conjunto estén presentes en la relación y unicidad que solamente aparezcan una vez. Veámoslo con el ejemplo de recién. Si nosotros observamos la relación 1, por ejemplo, allí aparecen todos los elementos del primer conjunto, pues está el 1, el 2, el 3 y aparecen una sola vez. Y por ello vamos a decir que la relación 1 es una función. Ahora bien,
Si miramos la relación 2, por ejemplo, vemos que están todos los elementos, porque está el 1, el 2 y el 3, pero el 1 aparece dos veces, ¿sí? En dos pares ordenados diferentes, y entonces vamos a decir que esta relación no es una función porque no cumple la condición de unicidad. En el ejemplo 3, por ejemplo, sí está la unicidad, porque el 1 aparece una sola vez, pero no cumple la condición de existencia, porque no aparece ningún par ordenado en el que esté el 2 ni el 3. Luego tampoco es función. La relación 4 no es función tampoco porque no cumple unicidad. Fíjense que el 1 está en los tres primeros pares, el 2 está y el 3 está, pero el 1 por estar tres veces no cumple la unicidad. Luego, la única relación de estas que habíamos ejemplificado sería la número 1. ¿Qué pasa cuando los conjuntos con los que nosotros hacemos relaciones y productos cartesianos tienen muchos elementos? Entonces, en esos casos es preciso o es insuficiente el usar llaves y la descripción por extensión, nombrando cada uno de los elementos que forman parte del conjunto. Para esos casos usamos un sistema de coordenadas cartesianas que ustedes han visto. Sobre el eje de las X, el eje horizontal, habitualmente representamos el primero de los conjuntos que nosotros vamos a considerar en la relación, y sobre el eje vertical el segundo de los conjuntos. Veámoslo con un ejemplo sencillo. Si yo, por ejemplo, tengo el conjunto A y el conjunto B formados así como aparece en la diapositiva, el producto cartesiano es la relación de todos ellos, y cada par ordenado dará lugar a la representación en el plano cartesiano de un punto, ¿sí? En cada punto nosotros vamos a tener representado cada par. Allí vemos que está el 1, 0, el 2, 0, el 3, 0, que son los tres puntos que están sobre el eje de las X, el 1, 1, el 2, 1 y el 3, 1, ¿sí? Que son los puntos que están por encima, en la primera línea de abajo hacia arriba, y así podemos ir viendo que cada uno de esos pares ordenados dieron lugar a la representación de un punto. Fíjense que hay 12 pares ordenados y 12 puntos. Si yo de ese producto cartesiano elijo relaciones, por ejemplo, podría elegir la relación formada por los elementos 1, 0, 2, 0, 3, 0, entonces la representación del sistema cartesiano quedaría solamente con esos tres puntos. Allí estamos representando solo la relación. Podríamos representar la relación 2 formada por el 1, 0, el 2, 0, el 3, 0 y el 2, 1, el 2, 2 y el 2, 3. ¿Sí? Fíjense que la determinación de relaciones es bastante azarosa, es decir, uno las va generando por ahora sin ningún criterio preestablecido. Ahora bien, ¿qué pasa si en vez de tener 3, 4 o 5 elementos, el conjunto A y el conjunto B tienen infinitos elementos? Es decir, el conjunto A está dado por un intervalo, por ejemplo, de los que ustedes vieron, ¿sí? O por el conjunto de los números reales, en donde los elementos son infinitos, y lo mismo para B. Entonces, en vez de quedarnos puntos aislados, como aparecían en las representaciones anteriores, ahora van a quedar representadas curvas, ¿sí? Cada una de esas curvas está compuesta por infinitos puntos. Cada uno de esos puntos vendría a ser la relación de un elemento del conjunto A con un elemento del conjunto. La pregunta que uno se hace en estas circunstancias es: ¿y cómo hace cuando uno tiene una curva para identificar si esas relaciones son funciones o no lo son? Vemos acá 4 ejemplos distintos de curvas, cada una de ellas representa una relación entre dos conjuntos, y entonces nosotros vamos a ver cuáles de ellas son funciones y cuáles no. Para poderlo ver, vamos a usar la regla de la recta vertical. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a la curva dada trazarle rectas verticales, como estas que yo estoy trazando. Cuando les trazamos las rectas verticales, vamos a ver que todas esas rectas corten en un único punto la curva, ¿sí? Fíjense que cada recta corta la curva en un solo punto, ¿sí? No importa en cuál, pero la corta en uno solo. Eso nos lleva a decir que esta curva, que es representación gráfica de una relación, es una función. ¿Por qué? Porque cada elemento del primer conjunto, que está representado sobre el eje de las X, está relacionado con uno solo del segundo conjunto, ¿sí?
Veamos qué pasa con la segunda curva que imaginamos. Si nosotros trazamos una recta vertical, vemos que esa recta vertical corta la curva en 2 puntos. Eso hace que esta relación no es función. ¿Por qué? Porque a medida que yo trazo rectas verticales puedo descubrir que las rectas cortan en 2 puntos y eso quiere decir que hay un elemento del primer conjunto que está relacionado con dos elementos del segundo. ¿Sí? Veamos el tercer ejemplo. En el tercer ejemplo, nosotros lo que hicimos fue representar una recta y si trazamos las curvas, vemos que esas rectas, ¿sí?, verticales cortan a la función, a la relación h de x en un solo punto. Luego, esa h de x es función. Por último, veamos qué pasa con el cuarto ejemplo propuesto. Allí tenemos una relación a la que le hemos puesto por nombre j. Si nosotros trazamos allí una recta, vemos que corta en un punto, por allí otra recta corta en un punto, otra recta corta en un punto, pero podríamos trazar una recta por allí que no corta a la curva en ningún punto y entonces estaríamos diciendo que para ese valor del primer conjunto no hay ningún valor del segundo. Y entonces esta relación no cumpliría el criterio de existencia y por eso no sería función. ¿Se entiende? De todo lo que hemos charlado, por supuesto, pueden surgir dudas y es más, seguramente van a surgir a la hora de hacer las actividades. La propuesta es hacer ejercicios ahora para repasar, para tratar de ver qué hemos entendido y qué no ha quedado tan claro de esto que hemos charlado y después de hacer estos ejercicios enviarlos para que yo pueda revisarlos y empezar a prepararnos para una instancia de evaluación cuyas características, por supuesto, les voy a ir comentando. Muy bien, espero que haya podido ser medianamente claro y que puedan llegar a hacer la actividad, que tengan buen día, estamos en contacto.